Bien, estamos con este bloque, el túnel del tiempo, con el profesor Fernando Cáceres. Hacemos la presentación, le decía a Fernando, porque él generalmente el año pasado, por ejemplo, grababa los micros. Entonces ahora, debido a esta Como le gusta pandemia, la cámara ahora. pero ahora con esta pandemia tenemos la posibilidad de que él esté en vivo hoy. Claro, Así no, que ya y aparte sabe, porque es la única no, forma que no, lo dejan salir. sus fans, tiene mucha cantidad de fans, le avisamos que él está acá en vivo, o sea Claro. que cualquier O sea, cosa que se los puede... autógrafos lo va a firmar Lo con puede acercar acá a Rivadavia 550, lo puede encontrar a la salida. Fernando, muchas gracias por seguirnos en este ciclo 2020 y bueno, esperemos que sea un ciclo como el año pasado, totalmente exitoso. Me parece muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel, buenas noches, Edgar. ¿Sí? Y bueno, este es un espacio denominado el túnel del tiempo, ¿sí? Un espacio, un fragmento de la columna Nova, donde viajamos en un flash sobre las memorias y las historias colectivas. Bien, te dejamos ya solo para que vos puedas abordar este tema de hoy, que es un tema importante, ¿no? El fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Así que adelante. Bueno, hoy vamos a comenzar recordando que un 1 de julio, pero del año 1896, recordamos la muerte trágica de uno de los grandes líderes políticos que tuvo un movimiento popular partidario de la Argentina. Hablamos de la muerte, del suicidio de Leandro Nicéforo Alem, ¿sí? Líder fundador de la Unión Cívica Radical, célebremente conocido por la frase que se quiebre pero que no se doble, ¿sí? O por la frase adelante los que siguen. Sí, muchos en su biografía de su niñez lo conocían por ser el hijo del ahorcado, porque pertenecía a una familia rosista, pero que, bueno, que había tenido esa trágica muerte de su padre. No, también participó de la batalla de Cepeda, de la batalla de Pavón, de varias de las incursiones en la guerra del Paraguay, pero pasa a tener protagonismo en la Revolución del Parque, allá en 1890, ¿sí? Cuando la burguesía criolla se levanta frente a la oligarquía de Juárez Selman, ¿sí? Frente al unicato, e intentan derrocar a este gobierno del Partido Autonomista Nacional. Allí nace la Unión Cívica, pero las desavenencias, las contrariedades que tuvo con Mitre, llevó a que en 1891 fundara la Unión Cívica Radical, distinguida en aquellos tiempos sobre todo por las boinas blancas, que ya habían aparecido en la Revolución del Parque en 1890. Allí Leandro Nicéforo Alem se consolida como un líder. Pero fíjense en las características que tenía la Unión Cívica Radical allá a fines del siglo XIX, ¿sí? Su política era netamente abstencionista y revolucionaria, es decir, pensaba tomar el poder mediante las armas, ya que consideraban de que el gobierno de la oligarquía se mantenía a través del fraude y tenían una postura netamente intransigente a transar con los sectores de la oligarquía terrateniente. Esto le llevó a un conflicto a Leandro Nicéforo Alem con su sobrino, el peludo, Hipólito Yrigoyen. Esta interna va a resolverse ya posteriormente cuando se produce el suicidio de Leandro Alem, que, bueno, se suicida en un mateo, ¿sí? En la Auriga descubre que mientras iba en un viaje hacia el Club de Progreso, escucha el estruendo y posteriormente descubre que este líder se ha suicidado. Un 1 de julio, pero del año 1974, vamos a recordar la muerte, el fallecimiento de otro gran líder que marcó a la historia argentina por su fundación, por la creación de un movimiento nacional popular, que es el peronismo, ¿sí? El peronismo, Juan Domingo Perón fallece un 1 de julio de 1974, ¿sí? 3 veces presidente electo de la República Argentina, es fundador de un movimiento con la caracterización de ser un movimiento nacional, latinoamericano, humanista, revolucionario, cristiano.
basado en las banderas o en los principios de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Soberanía política porque se declara netamente antiimperialista. Este hecho lo podemos visualizar con el planteo realizado por la tercera posición, con la impronta del desarrollo de los planes quinquenales, con la emergente industrialización, sobre todo en el segundo gobierno de Perón, y la nacionalización de los servicios públicos, lo cual nos empieza a bosquejar el otro principio de la independencia económica, ¿sí? Sobre todo se va a caracterizar por la justicia social que nosotros la podemos visualizar en la labor desplegada por Eva Duarte de Perón, ¿sí? En los hogares escuelas, en los maternos infantiles, en ese principio de que los niños y los ancianos primero, ¿sí? Muchos pueden recordar aquellos viejos campeonatos escuelas, la ciudad de los niños, ¿sí? La inclusión de la mujer como un sujeto político participando en las elecciones. La inclusión y el reconocimiento de los sectores trabajadores en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Es un movimiento revolucionario, dijimos, porque es inclusivo. Por primera vez desde el siglo XIX hasta 1943, nuestro país fue gobernado por la oligarquía terrateniente. Y con el peronismo, los cabecitas negras, los descamisados, los trabajadores, empiezan a tener participación e identidad política. Por supuesto que desde la oposición se le endilgaron muchos calificativos, ¿no? Al peronismo o a Perón se lo tildó de nazista, fascista, bonapartista, los sectores militares tenían miedo de que era comunista, ¿sí? Bueno, todos estos planteos, hasta pedófilos se lo llegó a decir, hablar de la figura de Perón, ¿sí? Perón marcó una gran trascendencia en nuestra historia, ¿sí? Si bien él dijo, mi único heredero es el pueblo, tras su fallecimiento, el heredero político fue uno de los sectores o una de las vertientes políticas que daría lugar a una confrontación, a una caza de brujas posteriormente en la década del 70. Un día como hoy también, 1 de julio, vamos a recordar el Día de los Mobileros, ¿sí? De aquellos periodistas que están en la calle. Este homenaje se realiza en conmemoración de la muerte de Sergio Hurlingham Mercado. Y un 1 de julio también, pero del año 1812, el primer triunvirato saca un decreto donde invoca para que el deán Gregorio Funes empiece a registrar y a escribir la historia de la Revolución del Mayo, con lo cual estamos recordando el Día del Historiador. Precisamente hoy se ha presentado públicamente a nivel país un documento de la Corriente Federal de la Educación para la Emancipación, donde se pone en jaque la descolonización del sistema educativo y se pone en jaque a la historia mitrista que nos impusieron como historia oficial y de la cual tenemos que volver a reinterpretar. Bueno, nos vemos en mi próximo miércoles. El próximo miércoles, ¿por dónde? Aquí, por Canal 2, por la columna NOA, en el túnel del tiempo.